Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Jesús, el Hijo de Dios, no nació el 25 de diciembre. Segunda parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, el que ama a Dios se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. ¿Y cómo se purifica? Haciendo las cosas que son agradables delante de Dios. Lo que se hace en el mes de diciembre tanto cautiva los sentidos de gusto y complacencia que las personas sin Dios en sus finanzas terminan esclavas de deudas. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 24, 20 y 27. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí a través del apóstol Juan, porque es bien interesante y de cuidado. Dice aquí el Señor por su palabra: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es inmutable. Así que la palabra en nosotros debe ser siempre la misma. Nosotros no tenemos por qué cambiar de pareceres o de opiniones o buscar maneras de convencer a la gente fuera de la palabra o que no sea por ella. Dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también, mira, si la palabra que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, dice, también nosotros permanecemos en el Hijo y en el Padre. Mira, permanecer en la palabra es permanecer en Cristo y permanecer en Dios, en el Padre. Vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, cada vez que escuchamos la palabra, la entendemos y la recibimos por conocimiento, tenemos la unción del Espíritu Santo. Nunca olvides que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y conocéis todas las cosas. ¿Qué cosas conocemos? Pues todo lo que es referente a la verdad, a la razón, a la justicia de Dios. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Mira, nosotros no tenemos necesidad, ya la palabra nos ha sido revelada, ya sabemos verdaderamente qué es lo que quiere Dios y cómo debemos agradarle y complacerle. Entonces dice: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas. O sea, tenemos la revelación
La Biblia para el mundo es un misterio porque el mundo no la entiende. Pero nosotros, gracias a que hemos persistido y nos hemos humillado delante de Dios y le hemos entregado nuestras vidas, pues la palabra nos ha sido revelada. Y dice el Señor que esa revelación es verdadera, o sea, para orar verdad. Y no es mentira, escúchalo bien. Porque querer ganar gente a través de imitar al mundo, haciendo árboles de Navidad, adornos navideños o cualquier cosa que tenga que ver con el mundo, eso es una mentira. Porque una imagen no va a representar lo que verdaderamente Dios puede hacer en su gloria, en su amor, en su misericordia, en su compasión, en su gracia. Escúchalo bien, por favor. Dice, según ella os ha enseñado, o sea, la unción, permanecer en Él. O sea, permanezcamos en Cristo. Escúchalo bien. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versos 5 y 8 y 14. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pablo. Y escucha bien porque todo está muy relacionado y todo nos lleva a la misma conclusión. Dice el Señor aquí, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, continuamente tenemos que examinar nuestro corazón si verdaderamente estamos haciendo lo que el Señor nos está hablando, nos está aconsejando, en lo que Dios nos está direccionando. Y dice, probaos a vosotros mismos. Si es conveniente de pronto lo que podamos hacer en la prudencia de nuestros espíritus. Porque es que muchas veces queremos obrar en nuestra propia prudencia y nos olvidamos de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Escúchalo bien. Y cuestiona, dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Siendo que hay una conciencia que muchas veces nos indica cuando estamos obrando mal. O por lo menos hay un corazón que muchas veces nos da a entender que hemos quedado con incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta si lo que estamos haciendo está bien. Entonces, dice así, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Mira. Entonces la cuestión es, ¿Jesucristo en la vida terrenal alguna vez utilizó, por ejemplo, de árboles de Navidad para convencer al mundo? ¿O de las cosas que hace el mundo para convencerlos de que alguna vez tuvo que imitar esas cosas para convencerlos de que estaban mal? No. Él convenció a la gente precisamente fue con la palabra, de sus errores, de sus equivocaciones, de sus malos deseos. La palabra misma lo sacó de ahí. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, a menos que estéis reprobados. Pues si estamos reprobados por Dios, pues lógicamente vamos a recurrir a otros términos, muy diferentes a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y allí que nuestro Señor Jesucristo dijera cada rato, de cierto os digo. O sea, es la verdad absoluta, la palabra absoluta contra todo mal, contra todo daño en el mundo. Y termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea que la facultad que nos da el Señor Jesucristo, en Él, de hacer su palabra, el amor de Dios, que es en la obra de sus mandamientos, por derecho, por respeto, por justicia a nuestro prójimo,
y la comunión del Espíritu Santo, por todo acuerdo con el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, sea con todos vosotros, o sea, sea en cada creyente, en cada cristiano. Escrito está en el libro de Job, capítulo 13, versos 7 y 8. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Mira qué cuestionamiento tan enorme el que nos hace el Señor aquí. Dice que hablaremos mentira por Dios, en maldad o en injusticia. Hablaréis por el engaño, que es el resultado de la mentira, porque donde hay mentira hay engaño. ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Pelearemos nosotros contra las obras de Satanás por el Señor, cuando es precisamente Él el que tiene que pelear por nosotros? Si no es Dios el que vence a Satanás, si no es nuestro Señor Jesucristo, si no es el Espíritu Santo, entonces ¿cómo lo vamos a vencer nosotros? ¿Cómo vamos a vencer a Satanás en el mundo si lo que estamos haciendo es imitando precisamente las malas tradiciones y costumbres que Él ha obrado en el mundo, como es la cuestión de la Navidad y de los árboles de Navidad, las luces? Entonces nosotros con lo mismo no podemos combatir a Satanás. Es precisamente con la palabra del Señor, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Escrito está en Habacuc capítulo 2 del verso 18 a 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Tremendo. Mira lo que dice el Señor aquí en boca del profeta Habacuc. ¿De qué sirve la escultura? ¿De qué sirve un árbol en una iglesia si con el tiempo ese árbol se va a destruir? ¿De qué sirve ese árbol si no puede socorrer a nadie? La estatua de fundición que enseña mentira. Mira, todas esas cosas enseñan mentira, para que haciendo imágenes mudas, o sea, no podemos hacer comparaciones respecto a Dios con cosas mudas, que no tienen la manera de advertir el pecado en las personas, ni advertir el peligro por el que están pasando. No, nadie puede confiar en esas cosas. Dice, ay del que dice al palo. Ay es sinónimo de dolor, de castigo, de pena. Dice, ay del que dice al palo, o sea, a esas esculturas, a esas imágenes, despiértate. Mira, porque no podrá hacer nada en momentos en que estén en angustia y en aflicción. No es como una vez que los discípulos se estaban ahogando en el mar y despertaron a nuestro Señor Jesucristo, y Él puso en bonanza esas olas que se levantaban y que habían podido destruir la vida de los discípulos. Dice, o los que dicen a la piedra muda, levántate. Mira, si es muda si un ídolo no puede hablar, entonces jamás a través de esos ídolos nuestras casas van a edificar. Porque mira como dice enseguida, ¿podrán esos ídolos, esas imágenes enseñar? He aquí, no hay espíritu dentro de esas imágenes y esas esculturas, son cosas muertas. Y si son cosas muertas, entonces ¿por qué la gente se equivoca haciendo eso? Y más aún, creyentes. Mas Jehová está en su santo templo. Él vive, Él es un Dios real. Y por eso dice, calle delante de Él toda la tierra. No enseñemos malas cosas como es el árbol de Navidad en las iglesias cristianas. Si no es suficiente Dios, si no es suficiente la palabra, entonces la pregunta es, ¿en dónde está la fe de los que hacen estas cosas? ¿En dónde está? Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.